Bueno, siendo 3 de marzo, 7 y 6 de la noche, vamos a dar inicio a esta segunda sesión de nuestra competencia de algoritmos. En esta sesión vamos a iniciar una actividad de aprendizaje que se llama diseñar algoritmos de acuerdo con el problema a solucionar. Palabras más, palabras menos, lo que vamos a hacer es profundizar en la solución de los algoritmos. Les voy a compartir pantalla para que iniciemos. Entonces voy a compartir esta compartir. Perfecto. Ok. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva? ¿Cómo? Sí, ya se está grabando. Bien. Y sí, ya hice como unas pruebitas de retorno, o sea que lo que ustedes respondan se escuche, no solo lo que yo hable. Bien, la clase pasada nosotros habíamos iniciado con el tema de los algoritmos y habíamos como hecho una definición muy, digamos, muy específica acerca de los algoritmos. ¿Quién me recuerda la definición que dimos de algoritmos? Carlos. Ajá. Exactamente. Dado un problema, pues tenemos un conjunto o una secuencia de pasos que se ejecutan de una manera ordenada, de tal manera que se le dé solución al problema. Perfecto. Bien, básicamente el primer ejercicio correspondía a un conjunto de situaciones en las cuales se podían resolver a partir del uso de algoritmos. Bien, vamos a avanzar un poquito por acá. No, esto no, esto no, esto no, esto ya lo vimos. Listo, diseño de algoritmos, esto ya lo habíamos visto. Pruebas de escritorio, bueno, esto les quedó de tarea revisar eso. Bien, los diagramas de flujo. ¿Quién me dice que es un diagrama de flujo? Bien, perfecto, muchas gracias por tu participación. En efecto, cuando nosotros en la clase pasada hablábamos de pseudocódigo, nosotros decíamos que el pseudocódigo era una manera de representar en lenguaje natural, hablado, el que hablamos con ustedes, el que ustedes hablan conmigo, los programas de computador. Una manera, digamos, bastante intuitiva de poder diseñar programas para computador usando pues el lenguaje natural. Bien, los algoritmos hacen algo similar, es equivalente, pues lo que se trata es de hacer una representación, una equivalencia. Pero en este caso ya no se hace mediante sentencias habladas de lenguaje natural, sino mediante diagramas. Es decir, que podemos definir como un diagrama de flujo que es una representación gráfica. Diagrama de flujo o flujograma es lo mismo, por si a veces uso flujograma, a veces uso diagramas de flujo, es lo mismo, pero es una representación gráfica de esos programas que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de flujo en el cual
se nos pide que calcule el cuadrado y el cubo de un número introducido por teclado y mostrar el resultado del cuadrado y el cubo. Digo, ¿quién me dice que es el cuadrado de un número? Es matemáticas como de quinto de primaria. No, ese no es el cuadrado. Elevado a la 2, ajá. Ese es el mismo número multiplicado a sí mismo o elevado a la 2. El cuadrado de un número es elevado a la 2. Por eso uno dice raíz cuadrada, porque es la raíz de 2. O sea, el exponente arribita es el 2. Lo mismo pasa, el cuadrado es el 2. ¿El cubo qué es entonces? Exactamente. ¿Alguien tiene dificultades con resolver un cuadrado o un cubo? Si yo les digo, ¿cuál es el 3 al cuadrado? ¿Cuál es la respuesta? Exactamente. Y si les digo 2 al cubo, 8. ¿Alguno tiene dificultad de por qué dio 9 o por qué dio 8? Gracias, Darío, es correcta tu apreciación. Bien, entonces simplemente nosotros desde el entendimiento ya sabemos qué es lo que nos están pidiendo. Recuerden que el primer paso para elaborar un programa era el entendimiento. ¿Cuáles son las variables de entrada? Recuerden que el análisis implicaba determinar cuáles son las variables de entrada aquí. Es decir, ¿qué necesito para calcular el cuadrado o el cubo de un número? Se necesita que nuestro programa capture un número. Eso se conoce como una entrada. Entonces, muestra la pestaña, muestra en pantalla, ingrese un número y aquí capturamos el número. Leemos el número del teclado, o sea, el usuario presionó el 2, el 3, el 4, el número que quiera. O sea que el elemento de entrada es un número natural. Me imagino entre 0 e infinito, cualquier número. Listo. Lo segundo que tenemos que hacer es tener claro cuáles son los procesos que se van a hacer. Entonces aquí es claro que los procesos que se deben hacer es calcular el cuadrado y calcular el cubo. Ya ustedes lo mencionaron, el cuadrado equivale a multiplicar el número por el número 2 veces. No es multiplicar por 2, es multiplicarse a sí mismo. O sea, si es el 2, entonces 2 por 2, ese es el cuadrado. Si es el 3, entonces 3 por 3. Si es el 5, entonces 5 por 5. Entonces este es un proceso. Ya tengo la primera parte. La segunda parte del análisis debe calcular el número. El cubo. Entonces, un cubo es multiplicar un número por sí mismo 3 veces. Entonces si es el 2 es 2 por 2 por 2. Si es el 3, 3 por 3 por 3. Mire que dice entrada, entrada, entrada. El número que va a multiplicar 3 veces en este caso es lo que se capture acá. El número que va a multiplicar 2 veces es lo que se captura acá. Posteriormente, lo que decimos es que muestre la información. Muestra el cuadrado del número digitado, muestra el cubo el cubo del número calculado y finaliza. Entonces miren que esta representación gráfica también me sirve para expresar programas de computador. ¿Hasta aquí alguno tiene una duda? Bien, seguimos. Entonces, para desarrollar un diagrama de flujo hay que entender que hay ciertas convenciones respecto a los elementos o los gráficos que vamos a utilizar. Si ustedes fueron detallistas respecto al flujograma, nos damos cuenta, por ejemplo, que el inicio y el fin viene a ser como una figura que parece un rectángulo, pero redondeada a los lados. Si se dan cuenta, cuando se muestra un mensaje en pantalla, es como un rectángulo, pero tiene en un lado ángulos rectos, o sea, líneas rectas que parecen como que convergen en un punto, como un techito pero acostado, y del otro lado
circular. Miren, este es igual que este. Y cada vez que se muestra esto, realmente lo que está mostrando es un mensaje en pantalla. Cuando leemos un número, miren que hay una figura que es como un rectángulo, pero acostadita como hacia un lado. Cuando hay un proceso, hay un cuadrado. Un proceso aquí, un proceso acá. Esas son convenciones, es decir, dada una actividad que vaya a desarrollar nuestro algoritmo, entonces nosotros vamos a poder representar dicha actividad a través de un diagrama. Estas son convenciones y así se tienen que utilizar. Cuando nosotros construimos un diagrama de flujo, debemos respetar esas convenciones. ¿Cuáles son esas convenciones? Esta figura, el rectángulo ovalado a los laditos, inicio, fin, inicio, fin. La decisión, es decir, los famosos, muchos utilizaron los sí. Por ejemplo, si tal cosa se hace, dada una evaluación, haga una actividad, dada otra evaluación, haga otra. Por ejemplo, con la edad, si hermano 1 era mayor que hermano 2, diga hermano 1 es mayor. Si no, diga hermano 2 era mayor. Entonces el rombo se utiliza para las decisiones. Este cuadrito tirado en este, por ejemplo, aquí no había decisiones, por eso no hay rombos. En este como cuadradito tirado como acostadito para un lado, es una entrada general. Es decir, todo lo que se deba leer del teclado se describe con esta figura. Entonces, cada vez que nosotros decimos capturar el número de teclado, por ejemplo, capturar la edad de hermano 1, el mensaje se expresa con esta figura, el mensaje, pero capturar la edad se representa con esta figura. Esta figura son las iteraciones, eso es un elemento que ustedes no han visto, que lo vamos a ver hoy. Vamos a ver que hay iteraciones finitas y hay iteraciones condicionadas. Estas son las entradas por teclado. Miren que la entrada general y la entrada por teclado se pueden usar para lo mismo. Leemos un número. Por ejemplo, miren, esta entrada por teclado y esta es entrada general. Aquí usaron la convención entrada general, pero se puede usar cualquiera de las dos. Sino que esta entrada general, pues puede haber otro tipo de dispositivos para leer. Por ejemplo, si no se basa en una entrada de teclado, sino en un movimiento de ratón, o por ejemplo en un sensor. La lectura, entonces se usa este es, digamos, más especializado para entrar de teclado, pero se puede utilizar. Esta es la salida impresa. La salida impresa no es una impresora, ¿no? O sea, es el mensaje que nosotros vamos a mostrar en pantalla. Por acá llamamos a una subrutina. Todavía nosotros no hemos visto este tema. Las salidas en pantalla, lo que queremos mostrar en pantalla, acción o proceso en general, conector, flujo, conector. Esto es cuando, por ejemplo, los conectores se utilizan cuando el flujograma es muy grande y se sale de una sola página. Los flujos, las direcciones representan la dirección de ejecución, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Miren que esto no se devuelve. Listo, entonces son una serie de elementos que se deben utilizar y se deben tener en cuenta para poder hacer los diagramas de flujo. Entonces, nuevamente, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. El diagrama de flujo representa las diferentes actividades que se desarrollan o los pasos o secuencias lógicas, y esta también
se ve reflejado el orden de ejecución, que son las mismas características que nosotros habíamos definido del pseudocódigo. Bien, aquí hay una infografía, los invito a revisarla. Ustedes simplemente le dan clic aquí y se ve con, más o menos cómo se crea un diagrama de flujo, unos elementos importantes para lo que tengan allí. Yo les comparto la presentación, así que no tengan ningún problema para que ustedes la revisen con calma. Herramientas. Para los que ya usaron PCIN, sigan usando PCIN. Algunos lo instalaron. Es el programa más popular para el desarrollo de algoritmos. La ventaja es que yo puedo desarrollarlo en pseudocódigo o en diagramas de flujo y me hace su equivalente. Si lo hago en pseudocódigo me crea el diagrama de flujo, y si lo hago en diagrama de flujo me crea el pseudocódigo. Es decir, que yo simplemente tengo que hacer una sola variación y crear. Sí, no, en este aspecto pues hay varios, ¿no? Y otro pues que se recomienda es este que se llama Draw.io, que es una página en línea que también permite generar pseudocódigos. Este tiene una particularidad y es que permite bajar una versión gratuita al escritorio para instalar para los que no tienen internet, entonces la pueden descargar y ejecutar en su computadora. Aquí vamos a encontrar los mismos elementos que nosotros encontramos en los diagramas de flujo, que nos van a permitir desarrollar los diagramas de flujo o flujogramas. Desde ya les anticipo que el taller incluye desarrollar ambas cosas, diagramas de flujo y pseudocódigo, por cada una de las actividades planteadas. O sea, cada uno de los ejercicios les va a solicitar a ustedes que desarrollen tanto el diagrama de flujo como el pseudocódigo. Bien, ¿preguntas, dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Señor. Bueno, cuando te digo el mismo material, es el mismo tema de la primera actividad, pues no es el mismo material, pues si te das cuenta es diferente. Pero sí, la lógica es lo mismo. O sea, van a seguir desarrollando algoritmos. Es lo mismo es la misma actividad, es desarrollar algoritmos, pero el nivel de complejidad aumenta. Ya los ejercicios tienden a tener un nivel mayor de complejidad, lo que van a requerir que apropien nuevas herramientas, que son las que vamos a ver a continuación. Listo. ¿Alguna duda de alguno de ustedes? Recuerden, esto es parte del taller. Aunque esto pues ya uno cuando lo maneja esto ya es bastante natural, y lo otro pues es que ya los programas como PCIN ya los generan automáticamente, entonces uno ya se está agarrando a mitad del taller. Bien, seguimos. Cuando nosotros generamos algoritmos hay que tener en cuenta de dos... Señor, dime. Sí, la entrada se asocia a una variable, es correcto. Aquí la variable se llama entrada. Sí, así tal cual. Bien, algo que mencionó David y que es importante, cuando nosotros vamos a crear algoritmos, debemos tener en cuenta dos elementos importantes. Los primeros son los identificadores y la segunda las palabras reservadas. ¿Quién me dice qué es un identificador? En un algoritmo. Ustedes los usaron de manera amplia en el desarrollo del taller. Así es, David. Como su nombre lo llama, los identificadores son alias de ciertos valores. Por ejemplo, cuando ustedes calculaban la edad
de dos hermanos, ustedes el valor del hermano, la edad del valor del hermano uno la guardaban en un identificador. Una palabra que puede resultar mucho más, digamos, natural para ustedes es variable. Los indicadores pueden ser variables también. Sino que de momento pues me interesa que sean identificadores, porque variable también hay otro tipo de... Hay un identificador que no es variable, pero una variable sí es un identificador. Y básicamente son los nombres que se le dan a los elementos utilizados para resolver un problema. ¿Quién me dice que es una palabra reservada? Camilo, te escucho. Sí, los identificadores son variables, eso está clarísimo. Muchas gracias por tu aporte, Camilo. ¿Quién me dice que es una palabra reservada en un algoritmo? Camilo, te escucho. Bueno, dime. Ok, entonces partan de lo siguiente. Todo lenguaje de programación tiene unas palabras reservadas que las utiliza para poder desarrollar diferentes funciones. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Por ejemplo, imprimir, leer. En efecto, si yo voy aquí al pseudocódigo, leer, no puedo declarar una variable como leer, porque yo le diría leer, leer, o sea, lea la variable leer. O imprima la variable imprimir, 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 imprimir. Esas palabras reservadas las utiliza cada lenguaje de programación para definir ciertas funcionalidades. Y esas palabras no se pueden utilizar para nombrar identificadores, dado el lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizábamos para una estructura de decisión llamada sí, entonces. Entonces yo no puedo llamar un identificador sí. Entonces son ciertas palabras que usa de manera natural el lenguaje de programación para poder codificar, y que por su naturaleza no se pueden utilizar para construir identificadores. Ahora bien, para la construcción de identificadores hay una serie de sugerencias. Por ejemplo, se dice que los identificadores pueden estar construidos por combinación de letras y números. Por ejemplo, alguien me llamaba hermano 1, hermano 2 en el ejemplo de la edad de los hermanos. Generalmente los identificadores, la primera letra es una letra. Todos colocaron hermano 1, no colocaron 1 hermano. Generalmente los identificadores se trata de mantener todo en minúscula, no se tratan de usar mayúsculas, porque los lenguajes de programación son sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas. Los identificadores deben ser mnemotécnicos, es decir, el nombre del identificador debe intuitivamente decirnos para qué sirve. Por ejemplo, cuando decíamos edad 1, ya sé que edad, allí voy a guardar la edad. Eso es mnemotécnico, es decir, el nombre que nosotros usemos para un identificador debe decirnos cuál es su función, o al menos darnos la intuición de para qué sirve. Debe ser descriptivo, no utilizar abreviaturas a menos que se justifique. No se pueden utilizar espacios
o caracteres especiales, como por ejemplo tildes, o como por ejemplo símbolos, el porcentaje, el más, el de admiración. Y pues, como ya los había mencionado, no se pueden usar palabras reservadas del lenguaje de programación. Entonces, claro, identificadores son alias, son nombres que nosotros les damos a los elementos que vamos a utilizar para resolver un problema, o sea, a esas entradas básicamente. Los identificadores son variables, sino que hay otro tipo de identificador que es una constante, entonces por eso no todo identificador es no todo identificador es variable, pero sí toda variable es un identificador. Bien, entonces, ahí rápidamente, ¿quién me recuerda nombres de identificadores que ustedes usaron en sus ejercicios? Ustedes desarrollaron 5 algoritmos y tuvieron que usar identificadores. ¿Quién me recuerda algunos? ¿Cómo llamaron? ¿Cuáles fueron los nombres que les dieron? Ok. Ok. Y uno se refería pues muy seguramente al número mayor, al num 2, al número mediano y el num 3 al número menor, me imagino. O viceversa. Ok, muchas gracias Camilo. Listo, ¿quién más? ¿Quién más se recuerda los identificadores? ¿O simplemente los copiaron y no tienen ni idea qué es un identificador? Ana Lucía, te escucho. Sí, sí lo recuerdo. Sí, es muy largo, pero cumple con su función. No, no importa. Pues luego se dificulta recordar, ¿no? O sea, una de las cosas de que uno espera de los identificadores es recordar cuáles son el nombre, Jason. Ok. Por ahí Camila nos dice que tú usó hermano mayor, hermano menor. Perfecto. Esos son ejemplos de identificadores. Entonces ya para que vayamos aterrizando en los conceptos, a veces muchos hacemos cosas intuitivamente y no somos conscientes, pero esas palabritas que ustedes utilizaban para guardar esos resultados o esos valores para poder luego operarlos, o guardaban el resultado de esas operaciones, pues esos eran los identificadores. Hasta allí perfecto. Entonces bien, entonces dice qué palabras no se pueden usar como identificadores. Pues básicamente las palabras reservadas. Aquí por ejemplo, esperen que aquí ya me confundí en algo. Bien, porque aquí estamos hablando de las palabras. Bueno, dice, todos los lenguajes de programación tienen unas palabras para nombrar sus comandos, instrucciones y funciones. Estas palabras no se deben o no pueden usarse como indicadores. Las variables, las constantes, los contadores y los acumuladores. Bien, entonces variable para los algoritmos con diversos conjuntos de datos iniciales se deben determinar una independencia entre los datos iniciales del problema y la estructura de su solución. Esto se hace mediante la utilización de variables.
cantidades que se suelen emplear y que durante la ejecución del algoritmo pueden tomar cualquier valor de un intervalo de valores posibles. Bueno, aquí nos está describiendo que es una variable básicamente. Pues de una manera resumida, una variable es un alias, pero realmente es un espacio de trabajo. Contiene un valor o un conjunto de valores, dependiendo pues el tipo de variable. Hoy vamos a ver dos estructuras muy interesantes que pueden contener más de un valor y que también se declaran. Las constantes son lo mismo que una variable, la diferencia es que su valor no cambia con el tiempo. De las constantes más conocidas pues están las propias de los lenguajes matemáticos, como por ejemplo el número pi, o por ejemplo el número e. Es decir, que mientras las variables sus valores pueden cambiar durante la ejecución del programa, las constantes no. Sí, por aquí, espérense a ver si lo podemos silenciar desde acá, David. Silenciar. Sí, señor, desde acá lo silenciamos. Entonces, sí, la diferencia entre una variable y una constante es que la variable su valor puede cambiar durante la ejecución del programa. Las constantes son las mismas variables, pero por definición, estas se crean al inicio del programa y su valor nunca va a cambiar durante la ejecución. O sea, en ninguna parte. Por ejemplo, alguien por allí, cuando ustedes capturaban la edad de los hermanos, las edades no cambiaban. Entonces podemos decir que eran constantes. Mientras que quién era el hermano mayor sí cambiaba. Podía ser el hermano 1 o el hermano 2 dependiendo quién fuera mayor. Entonces, ambas son variables, la diferencia está en si su valor cambia durante la ejecución del programa o no. Y eso ya depende pues de la manera como ustedes planteen el problema. Los contadores también son variables, pero tienen una particularidad. Su valor incrementa de manera secuencial, normalmente de uno en uno. Los contadores nos sirven para contar pasos, por ejemplo, número de ejecuciones. Comienzan en 1 e incrementan en 1. Entonces comienzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los contadores, yo puedo definir hasta qué valor incremente. O los puedo dejar de manera más amplia que incrementen n veces y que sea una condición la que determine cuándo el contador finalice. Los acumuladores son los mismos contadores, tienen las mismas características, sino que el incremento se da de una manera variable. En un momento puedo incrementar en 1, pero en algún momento pueden incrementar en 2 o en algún momento pueden incrementar en 5. Eso ya dependerá de la lógica del negocio. Entonces miren que todas estas son variables, las constantes, los contadores, los acumuladores, sino que tienen funciones y definiciones muy específicas que nos permiten pues, diferenciarlos. La variable, su valor cambia durante la ejecución del programa, la constante no. Los contadores es una variable que incrementa generalmente de 1 en 1, es un número que incrementa de 1 en 1. Y los acumuladores es el mismo contador, sino que no incrementa de 1 en 1, sino que pueden incrementar de una manera arbitraria. En un paso 1, en otro 2, en otro 5. Bien. Otro elemento que tienen que tener en cuenta, y ojo con esta parte, porque esto hace parte del taller, es sobre la jerarquía de los operadores. Muchos aplicaron jerarquía de los operadores. Por ejemplo, en el ejercicio donde se pedía calcular los puntos de un equipo de fútbol. Por ejemplo, yo tenía que manejar dos operaciones, la multiplicación y la suma. Entonces yo les voy a poner un ejemplo aquí sencillito. ¿Qué operaciones se tienen que ejecutar primero en este ejemplo?
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, entonces aquí tenemos dudas, ¿no? Respecto, por ejemplo, si yo debo sumar 16 más 3 y esto elevarlo al cuadrado, o primero elevo el 3 al cuadrado y luego lo sumo con 16. Aquí importa si sumo el 2 más el 7 más el 8 o 8 más 7 más 2. Aquí, ¿qué se divide? Todo este resultado sobre 4 y luego se suma más 5, o se divide sobre 4 más 5. Bien. Listo, aquí tenemos otra operación. Esta es la raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado sobre 2 más 7 dividido entre 8 al cuadrado. Normalmente en los lenguajes de programación la raíz cuadrada se escribe como squart, o sea, SQRT. El paréntesis es toda la operación 6 elevado al cuadrado dividido entre 2. O es 7 más 2, o 6 elevado al cuadrado dividido entre 2 más 7 dividido entre 8 elevado al cuadrado. Esas son situaciones que yo debo tener en cuenta. Una manera fácil de resolver esto es a punta de paréntesis. Porque sí, todos tienen razón cuando me dicen se ejecuta del paréntesis más interno hacia afuera, pero a veces no los hay. En ese caso, los lenguajes de programación siguen una jerarquía. Y esa jerarquía está discriminada aquí. Lo primero que se ejecuta son las operaciones aritméticas siguiendo este orden. Primero los productos, luego las divisiones, luego las sumas, luego las restas y luego la división. ¿Eso qué quiere decir? Que en este producto que hay acá, por ejemplo, sobre todo en esta operación que dice 4 más 5, ¿qué divide? ¿Todo este resultado sobre 4 o todo este resultado sobre 4 más 5? O sea, sobre 9. O, bueno, supongamos que ya está todo resuelto lo de encima. O sea, todo esto ya lo tenemos resuelto. Ya nos dio un número. Solo tenemos un número dividido entre 4 más 5. La pregunta es, ¿primero divido el número sobre 4 o divido el número sobre 9? Jaime, ¿qué nos dice? ¿Sobre 4 o sobre 9? Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué se ejecuta? ¿Primero la división o la suma? En este orden. Bueno, entonces, ¿qué se ejecuta aquí primero? ¿La división o la suma? Exactamente, el paréntesis dividido. Si tienen dudas, háganlo en una calculadora. Cojan una calculadora, a ver si esto tiene calculadora. A ver si permite, a ver. Vamos a ver si esta calculadora permite abrir paréntesis. Es que estas calculadorcitas sí. A ver si tiene la versión más científica. A ver. Vamos a ver. Entonces, 2 más, abro paréntesis, 7 más 8, cierro paréntesis. Ve, acá se está construyendo, ¿no? A ver, lo estoy haciendo, no lo ven ustedes, pero acá sí lo puedo ver. Estoy haciendo esto acá. Por 16 más 3 elevado al cuadrado. Cierro paréntesis. Dividido entre 4 más 5. Listo. Sí, en efecto, se ejecuta primero el 4. Bien, entonces es importante que tengan en cuenta esta jerarquía, porque en el desarrollo de diferentes programas o en el desarrollo de diferentes algoritmos, ustedes van a tener que usar diferentes tipos de operadores. Bien, entonces, lo primero que se ejecutan son los aritméticos.
que van en este orden: multiplicación, división, suma, resta, asignación. Los alfanuméricos permite operar con datos de tipo carácter. Básicamente la operación que se da con los alfanuméricos es alguna que se llama la concatenación. O sea, si yo sumo an más dres, me va a dar Andrés. Generalmente, o la unión, concatenación o unión de caracteres. Los relacionales permiten la comparación entre dos datos del mismo tipo de dato y dan como resultado dos valores posibles, verdadero o falso. Ejemplo: igual, menor, mayor, mayor o igual. Que cuando ustedes definían, por ejemplo, si hermano 1 era mayor que hermano 2, el resultado era un valor verdadero o falso, no un número. Sí, mayor, entonces ejecute una actividad. No, falso, entonces ejecute otra actividad. Lógicos, también muchos me utilizaron. Hubo algoritmos que realmente me sorprendieron. Los lógicos, por ejemplo, cuando muchos utilizaron el lógico para resolver el punto 5 de una manera bastante ingeniosa. Colocaban cosas como esta: si número 1 mayor que número 2 y número 1 mayor que número 3, entonces el 1 es el mayor. Y luego solo tenía que comparar si número 2 mayor a número 3. Si era correcto, entonces número 2 era mayor; de lo contrario, número 3 era el mediano. Entonces posibilitan la ejecución los operadores y o. ¿Cómo se ejecuta esto? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Ahí tienen la jerarquía. Aquí pues a manera de lista, paréntesis, se ejecutan primero los más internos: potencias, raíces, productos, divisiones, sumas y restas, concatenaciones, relaciones, negaciones, conjunciones. Ahí está la jerarquía. Pues si lo quieren ver de una manera como tipo lista. Aquí hay algunos ejemplos. Bien. ¿Dudas respecto a esta parte? Jaime. No, nada. Las que quieras. Las que quieras. Eso sí, hay una regla: todo paréntesis que se abre debe cerrarse. Uno cuando usa mucho paréntesis le da. Hubo un ejercicio que me usaron paréntesis hasta, mejor dicho, como que súper fan de los paréntesis. Listo. Ahora bien, vamos a ver las estructuras de control. Las estructuras de control es el orden en el cual se ejecutan los algoritmos. La estructura más simple de todas es la secuencial. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, final. Es decir, se organiza de manera jerárquica, donde arriba están los primeros pasos y al final los últimos pasos. Esa es la estructura secuencial. Cada línea representa el paso siguiente. Esta línea, paso inicial; esta corresponde al paso siguiente, el paso inicial; esta es el paso siguiente, del paso siguiente, del paso inicial; esta es el paso siguiente, del paso siguiente, del paso inicial, y finaliza el algoritmo. Los primeros 3 ejercicios que ustedes realizaron en el taller se realizaban con una estructura secuencial. El algoritmo es una estructura secuencial. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo: calcular el área de un triángulo. Ojo con lo que están viendo, porque esto es lo que me tienen que presentar en el trabajo. El algoritmo y el pseudocódigo. Así tal cual. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Análisis. ¿Quién me dice cuál es la manera de calcular el área de un triángulo? Sí, esa es. Base sobre altura sobre 2. Pero ese es sobre triángulo rectángulo, ¿no? Pues para hacer precisiones. Pero no nos vamos a complicar, porque hay varios tipos, ¿no? Tipos de rectángulo, y no todos se calculan con base por altura. Pero los triángulos rectángulos sí, base por altura sobre 2.
No me va a salir un matemático acá, que lo hay, sé que hay, aquí ya hay un matemático, y luego nos va a llamar la atención. Listo. ¿Cuáles son los valores de entrada? O sea, ¿cuáles son los valores que yo debo conocer para poder desarrollar un programa que me calcule el área de un triángulo? ¿Quién me dice los datos de entrada? Exactamente. Entonces ya tengo por lo menos que declarar dos variables. Una que es la base, miren aquí está, y la otra la altura. ¿Cuál es el valor de salida de este programa? O sea, ¿qué espero que me responda este programa? El área o un número. Entonces ya tengo una nueva variable. Este divisor yo me lo ahorraría. Aquí está en el ejercicio, pero yo no lo hubiera escrito. ¿Por qué? Porque el divisor va a ser una constante. Entonces no hay necesidad, pues. Yo no le veo una necesidad. Pero aquí está, pero se los explico porque me van a decir, bueno, ¿y por qué ahí está divisor? Y usted nos dijo que solo era base, altura y área. Entonces nosotros declaramos los elementos de entrada y los de salida. Área, base y altura. El divisor lo vamos a dejar allí porque allí lo dejan. Listo. Ya Jaime nos dijo cuál es el proceso. El proceso consiste en calcular el área de un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo, aquí está, base por altura dividido 2. Pregunta, ¿cuál es la jerarquía de las operaciones? ¿Qué hace primero? ¿Multiplica base por altura o primero divide altura por 2? Claro, eso lo sabemos nosotros, pero la pregunta es, dada esta declaración, ¿qué se ejecuta primero? Base por altura, miren que aquí no hay paréntesis, y luego se divide. ¿Cómo va la cosa ahí? Listo. ¿Qué se ejecuta primero? El producto. Entonces, si tenemos dudas, nos vamos a nuestra tablita de jerarquía de operadores y revisamos. Entonces, base por altura, el primero multiplica y luego divide. Ahora bien, les doy un tip. No importa si hiciera la altura y lo dividiera y luego lo multiplicara por la base. No importa. Daría exactamente lo mismo. Camila, te escucho. Ah, ok, listo, perfecto, muy buena pregunta. Gracias, Camila. Pensemos en los tipos de datos. Vamos a pensar eh, los tipos de números. Camila, ¿tú sabes cuáles son los tipos de números que existen? Bueno, entonces, ¿cuáles son los naturales? Listo. Luego de los naturales, ¿cuáles sigue? El conjunto de los números que. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre los naturales y los enteros?
Bueno, tiene la parte negativa. Los naturales van de 0 hasta infinito, los enteros de menos infinito a infinito. ¿Cuál sigue de los enteros? Ajá, los reales. ¿Qué particularidad tienen los reales? Listo, pues hay infinitos números entre el par de números, ¿no? O sea, entre el 1 y el 2 tengo infinitos números, 1.1, 1.2, 1.3 y así ir dividiendo. Listo. Te voy a hacer lo siguiente, sácame esta división. Dividime 7 entre 2. Listo. Si yo declaro un número como entero, yo puedo usar el valor 3,5. ¿Qué va a pasar? Lo que va a hacer el programa es que solo va a asumir la parte entera del número y me va a guardar el 3. Y el 5 se lo desaparece. Los reales sí me van a permitir guardar el 3,5. Entonces, eso de entero real se utiliza por el tipo de número que voy a utilizar. En las divisiones, sobre todo, se da mucho que yo voy a obtener fracciones de esos números. Entonces, por eso aquí la base, la altura, es un número real que me permite, si da una parte, digamos, no entera, decimal, poder guardar ese valor. Entonces, esa es la respuesta. ¿Te quedó claro, Camila? ¿Cuál? Porque el divisor aquí es un 2. Es un valor fijo. O sea, necesitaban guardar un 2. Si necesitaban guardar un 2,5, pues tendría que haberlo declarado real. Pero aquí, por el uso que le van a dar a esta variable, que es un número natural, le colocan entero. ¿Listo, Camila? Listo, entonces, ¿cuál es el...? Sí, el 2 de la fórmula. Así es, Jacqueline. Por eso es importante lo que hablábamos en la clase pasada, el entendimiento del problema. Esto no se trata de programar a lo loco. Por eso yo les digo, a mí qué me sorprendió de los programas. Habían programas muy simples, pero por su simpleza eran demasiado elegantes. Frente a otros programas que era una choricera de código, yo decía, Dios mío, pero aquí funcionan, sí, pero hay maneras de escribir. Te escucho, Jaime. Sí, ahí cuando vos manejas un lenguaje de programación te vas a dar cuenta que dependiendo del lenguaje de programación, la declaración de los valores, existen muchísimas maneras de declarar. Vos puedes declarar textos, como por ejemplo un nombre, Andrés. Puedes declarar una expresión booleana, por ejemplo, que lo que guarde es la evaluación de algo, que sea verdadero o falso. Puedes guardar estructuras muchísimo más complejas, como vectores, matrices. Por ejemplo, hay unos lenguajes de programación que me parece muy bueno, que es en C++ o en C, que manejan algo que se llama punteros, que un puntero lo que guarda es una dirección de memoria. Ajá, es coordenadas, pero en vez de que esa coordenada sea geográfica, te está diciendo un espacio físico en la memoria. Listo, entonces estructura secuencial es simplemente que se ejecuta de arriba hacia abajo, nada más. ¿Claro con la estructura secuencial o alguna duda? Bueno, asumiré que claro. Listo. Estructuras condicionales, el famoso sí y no. Yo en estas quiero hacerles un ejercicio, quiero hacer un ejercicio sencillito. Porque muchos todavía tienen dificultades con la evaluación. El sí, la estructura condicional, es una manera elegante, ojo, elegante de escribir código, porque
disminuir el número de evaluaciones que yo deba hacer. Pero no todos me hacían eso. Voy a parar la presentación un momentico y voy a hacer un ejercicio con un bloc de notas. Porque yo me quedé con esto desde el otro día y yo decía, pero bueno, aquí yo tengo que profundizar. O sea, si ustedes manejan bien, estas variables condicionales van a tener una manera de programar que es muy elegante. Vamos a hacer una evaluación sencilla. Quiero comparar dos números y ¿cuál número es mayor? Voy a plantear dos maneras de comparar eso. No lo voy a hacer todo, solo voy a hacer la evaluación. Vamos a llamar X a un número y Y a otro. Si X es mayor, entonces digo X es mayor. Si no, digo Y es mayor. Listo, tengo una manera de hacer este ejercicio. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Nada mágico, nada extraño. Hagámoslo un poquito más pequeño porque no quiero que se nos salga de la... sí señora, ya les cuadro eso, no se preocupen. Sí, tiene razón, es por lo que estoy compartiendo, no les deja ver. Dejarte presentar, gracias por hacerme caer en cuenta. Les voy a mostrar toda la pantalla para que me chismoseen lo que tengo en mi computadora. Fin del sí. Listo. Modo 1, modo 2. Formato, fuente, 48. Fin del sí. Listo, observen estas dos. Ambos funcionan. Si dudan, cópienlo, ejecútenlo y ambos les va a funcionar. La pregunta sería, ¿cuál debería usar? ¿Por qué? Miren, vamos a contar las operaciones que hace. Una operación, dos operaciones. ¿Cuántas operaciones hace aquí? Una. Por eso les digo, es una manera eficiente de ahorrar. Muchos no saben trabajar el si no. El si no me permite inferir ya un resultado. Si yo ya sé que X no es mayor que Y, yo ya puedo inferir que Y es mayor. No lo necesito evaluar nuevamente. Muchos en el programa de ordenar los tres números, lo que hicieron fue repetir 6 veces el mismo código. Y el mismo código que repetían era este. Lo vamos a llamar N1, N2. Hacían esto. Voy a usar el I de la siguiente manera. No el I normal, sino este. Señor. Por eso ya voy para allá. N3. Listo. Tengo 3 números acá. Yo puedo decir N1 es mayor, ¿cierto? Pero no sé cuál de los dos es, de esos dos es. Entonces yo aquí hacía otro sí. Y algunos hacían esto, lo siguiente. Decían N2 mayor que N3. Entonces
es que no domino este teclado todavía. Entonces me decían cosas como esto. Entonces decían N2 es el del medio. Si no, N3 es el del medio. Aquí se podrían concluir dos valores, ¿no? De una vez. Yo podría decir N2 es del medio y N3 es el menor. N3 es el menor. Y aquí podría definir N2 es el menor. Es el menor. Fin del primer sí, fin del segundo sí. Listo. Esta era una manera elegante de calcular. Esto solo era una parte, solo N1. Entonces, ¿qué hicieron todos? Cogieron este pedacito que alguien se los tuvo que haber rotado. Y lo único que hicieron es, listo, este para el N1. Luego para el N2. Entonces digo, si N2 es mayor que N1 y N1 mayor que N3, entonces digo N2 es mayor. Si N1 es mayor que N3, entonces 1 es el medio y N3 es el menor. Si no, N2, N1. Perdón, no, N3 no. Ese era. Entonces ya tenía el segundo orden. Y vuelven y copiaban todo esto así. Y volvían y me copiaban. Y ahora lo hacían con el 3. Si N3 es mayor que N1 y N3 es mayor que N2, entonces N3 es el mayor. Si N1 era mayor que N2, entonces N1 es el medio, N2 es el menor, de lo contrario N2 es el mayor, todo esto. Entonces, repetían exageradamente el código. Exageradamente. Miren todo lo que yo tenía que hacer para poder repetir. Hagámoslo más chiquito. Y esto que esta es una versión relativamente buena de lo que hacían. Aquí yo hubiera podido utilizar un si no. En este si no, yo ya puedo inferir que N2 es el mayor. ¿Por qué puedo inferir eso? O sea, N1 ya no va a ser el mayor. Puede ser N2 o N3. O N3. Por inferencia, o sea, esta regla no se cumplió. N1 no es mayor que N2. Y N2 no es mayor que N3. Entonces yo puedo empezar a ahorrar operaciones a partir de esas inferencias con los sinos. Entonces yo ya no tenía que hacer todas estas evaluaciones acá, sino ya podía comparar solo el N2 con el N3 y organizar. O sea, ¿cómo sé que el N1 no es el mayor? Porque si no, aquí fuera el mayor, entraría aquí. N2 o el N3 es el mayor. Entonces, ¿yo qué hacía aquí? Toda esta parte se me desaparecía. Si no, evaluaba. Si N2 mayor que N3, entonces N2 era mayor que N3. Si no, N3, N2. Bueno, y ahí podía ahorrar código. El punto a lo que quiero llegar, y que es con las estructuras condicionales, es que si ustedes utilizan las estructuras condicionales tienen que tener en cuenta la evaluación del no. Ustedes no tienen que evaluar un valor que ya fue evaluado acá. O sea, recuerden que una evaluación nos da dos resultados, verdadero o falso. Pero en ambos sentidos nosotros ya podemos inferir. Si uno decimos que un número es mayor que otro, ya sabemos cuál es el mayor y cuál es el menor. No tenemos que volver a evaluar el menor para tener la seguridad de que es el menor. Entonces, ojo con eso. Estructuras condicionales.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la calificación. Si es mayor que 3, aprobado, menor que 3, mayor o igual que 3, aprobado, menor que 3, desaprobado. Entonces aquí, inicio. ¿Cuáles son las variables de entrada para poder calcular si un usuario aprobó o no aprobó el examen? Jaime. No, mira, lo que hicieron, discúlpame Jaime, lo que hicieron no es que esté mal. Lo que les quiero decir es que en la medida que ustedes con la práctica utilicen estructuras condicionales, tengan en cuenta el valor del no. O sea, la idea de las estructuras condicionales es que si yo hago una evaluación y es un no, el no también me representa información. Y no reevalúen los no, eso es todo. Pero no es algo que esté mal, eso lo van a adquirir con el tiempo y con la práctica. Por acá nos escribían, esperen, por acá hubo un mensaje, me interesa. Dice, profe, si cualquier cosa me salgo de clases por hacer, acá el profe está haciendo mucha brisa y se cortó la señal. Ok, listo, perfecto, no hay lío, puedes revisar el video. Listo, entonces las estructuras condicionales lo que van a determinar es un flujo de acuerdo a una condición. Si la condición es verdadera, el programa se ejecuta aquí, aquí, aquí y luego se va por acá y finaliza. Si la condición es falsa, se ejecuta por acá y llega al final. Un ejemplo es la calificación del usuario. La calificación, pues el valor de entrada es la calificación real, porque uno puede tener notas en la universidad de 3.5, 3.4. La evaluación es si calificación mayor o igual que 3 es aprobado, si no, reprobado. Miren que él no se evaluó si calificación era menor que 3. Porque ya esta, la del sí, ya me sirve. Me da los dos caminos. Bien, hay otro tipo de estructuras que van a ser nuevas para ustedes, que se llaman estructuras de iteración o repetitivas. Hay dos tipos de estructuras repetitivas. La primera es cuando conocemos el número de veces que se va a ejecutar una iteración. Y la otra es mientras se cumpla una condición. Es decir, dada una condición, mientras esa condición no se cumpla, va a seguir generando iteraciones o repeticiones para. Hay dos estructuras que se utilizan para eso. Por el número conocido de veces se utiliza una estructura que se llama for en inglés, o en pseudocódigo para, mientras que las de condición se llama mientras. Entonces, mientras esto sea verdad, haga cualquier cosa. Ahorita vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Escribir un procedimiento que muestre 7 veces en pantalla la frase, esto es un algoritmo. Entonces vamos a mirar. Entonces miren, algoritmo, ciclo, aquí no necesito variables de entrada, porque aquí lo que voy a mostrar es un mensaje en pantalla. Inicio y fin del algoritmo. ¿Cuál es se me fue la palabrita. ¿Cuál es la palabra reservada que vamos a utilizar para declarar ese número de secuencias conocidas? Usamos el para. El para le damos un valor. Aquí la quisieron llamar i, pero se puede llamar contador, o se puede llamar número de veces o num veces. Este es el nombre del para. Y dice desde el 1 hasta el 7. Recuerden que estas iteraciones incrementan en 1. Entonces de 1 hasta el 7 escriba un algoritmo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se ejecuta el programa. Dice, de 1 hasta 7. 1, esto es un algoritmo. 2, esto es un algoritmo. 3, esto es un algoritmo. 4, esto es un algoritmo. 5, esto es un algoritmo. 6, esto es un algoritmo. 7, esto es un algoritmo. 8,
ya es mayor que 7, entonces finaliza. Entonces eso es una estructura de repetición sencilla. Estructuro mientras. Esto es para evaluar o ejecutar un conjunto de instrucciones, dada una evaluación lógica. O sea, cuando digo una evaluación lógica, es que el resultado es verdadero o falso. Y para únicamente cuando la condición se vuelve verdadera. Ejemplo, ¿alguien sabe cómo calcular el número factorial de algo? Mejor dicho, ¿alguien sabe qué es un número factorial? Ajá. Sí, el factorial es el producto de todos los números anteriores a dicho número hasta el 1, ¿no? O sea que el factorial de 2 es 2 por 1, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, el factorial de 6 es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces miren que en el mientras, yo en el contexto del ejercicio no conozco cuántas veces se va a ejecutar. Solo conozco cuándo debe parar. ¿Y cuándo debe parar? Cuando el número factorial llegue a 1. Entonces aquí está el factorial. Entonces, por ejemplo, aquí declaran un contador y declaran un factorial. Entonces, el contador en 1, factorial en 1. Es decir, se vuelven constantes aquí. Ya les declararon. Escribir el número. Entonces dice, mientras contador sea menor al número, recuerden, el contador es 1, yo les había dicho que esto debe parar cuando sea 1. Cuando el contador sea menor o igual que el número, hacer. Es el mientras el contador y este es el conjunto de operaciones que se van a repetir mientras esta instrucción sea falsa. O sea, la evaluación es falsa, se ejecuta. Si la evaluación es verdadera, perdona, es al revés. Mientras esta condición sea verdadera, se hace eso. Cuando esta condición se vuelva falsa, sale acá. Entonces vamos a ejecutar el factorial. Contador 1, factorial 1, escribo un número. Por ejemplo, el 2. Entonces, el contador es 1. ¿1 menor que 2? Sí. Entonces calcule el factorial. 2 por 1. Y se guarda en factorial. El contador es 1 más 1, o sea que queda 2. Entonces llega acá, entonces y entra aquí nuevamente evaluación. Dice contador. El contador ya está en 2. 2 menor o igual que 2. Recuerden que el número que ingresamos fue el 2. Sí, se ejecuta, contador va en 2 más 1, 3. Contador menor o igual que el 2, no. Imprima factorial, se sale. El 3, nuevamente. Inicia el programa, contador se reinicia en 1, factorial en 1, Contador menor o igual que 3, sí. Entonces, el factorial es 3 por 1. Ah, no, factorial contador. Digo, aquí viene a ser 1 por 1. Contador incrementa en 1. Llega acá. Contador va en 2. 2 menor o igual que 3, sí. Entonces ejecuta factorial. Factorial ya estaba en 1. Por contador que está 2 por 1. Baja acá, contadores. Y va en 1 más 1 va 2. Llega acá. 2 menor o igual que número, sí. Entonces esto iba en 2. Entonces 2 por 2 da 4. Ya el contador va aumentando. Contador va en 2, va en 3. 3 menor o igual que 3, sí. Esto lleva en 4. 4 por 3, 12. Baja acá, contador. Sí, es un poquito complejo.
Este iba en 3, suma 1, 4. Contador menor o igual que 3, que es el número que factorial, no. Papa introduce factorial. Entonces allí calcula el número factorial. Eso es lo que hace el mientras, es decir, no implica una secuencia conocida de veces que se repita. Mientras en el para, yo conozco el número de veces que se va a repetir algo. En el mientras no conozco el número de veces. Por ejemplo, para el factorial de 2 son 2 veces, el factorial de 3 deben ser 3 veces, el factorial de 5 debe repetirse 5 veces, el factorial de 7 7, el factorial de 1000 veces. Como no conozco, entonces la condición de parada de esta iteración o de esta repetición debe ser una evaluación, y la evaluación está dada en verdadero o falso. Pasa, y eso nos pasa a muchos programadores, que cuando estamos programando con while o el mientras, colocamos condiciones nunca realizables, es decir, colocamos una condición que nunca va a ser falsa, por cuanto el algoritmo siempre se va a estar repitiendo. Lo que hace es que se nos bloquea el programa, se nos bloquea el computador, porque se nos comió toda la memoria, porque el programa nunca va a parar. Y en la medida que se ejecute va consumiendo más memoria, o sea que no se preocupen si en los primeros programas que utilicen el mientras se comen la memoria del computador y le toca apagarlo. Esas cosas pasan. Y estas estructuras son las que se conocen como estructuras iterativas. Entonces, resumiendo, 3 tipos de estructuras: estructura secuencial, estructura condicional. La diferencia entre la condicional y la secuencial es que la secuencial sigue un orden definido de pasos. La estructura condicional, dada una evaluación, se va por la izquierda o por la derecha. Por la izquierda si la evaluación es verdadera, por la derecha si la evaluación es falsa. Y la estructura iterativa, él se queda en un ciclo, y ese ciclo dependerá, pues dependiendo de qué tipo de estructura utilicemos. Si es un para o for, se repetirá el número de veces que nosotros definamos que se va a definir para el for, y para el mientras dependerá de una condición. Es decir, aquí conozco el valor, aquí lo que determino es una condición de parada. No se preocupen si de momento no entienden. En la práctica ustedes deberán ir practicando, en la realidad digo, deberán ir practicando, y en la medida que practiquen irán entendiendo esos conceptos. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Bien, continuamos. Entonces vamos ya, señor. Sí. Bueno, la idea, digamos, la secuencia es que aumente de 1 en 1, pero yo puedo definir que aumente de 2 en 2. Pero digamos, en este inicio, para efectos prácticos, solo aumenta en 1. Para no complicarnos. Ajá. Sí, claro. Claro, el incremento del par es lo que uno definiría. O sea, por definición el para debe tener una condición inicial, desde donde arranca y hasta dónde va. Lo que yo puedo redefinir aquí es el incremento o los saltos. Pero de momento eso lo veremos ya mucho más adelante. Por ahora nos interesa que las estructuras repetitivas se ejecuten de manera, digamos, de una manera ordenada. En este caso de manera incremental de 1 en 1. Señor. ¿Cómo? No, casi no te entendí. Uh-huh. Sí, sí,
Sí, sí, sí, sí. O sea, lo que nos está diciendo Camilo es que yo debo, digamos, inicializar cuál es la condición, desde dónde arranca y hasta dónde para. Estas son asignaciones. En los lenguajes de programación, por ejemplo, para los que trabajan en Java, el for tiene tres elementos, ¿no? No, por ejemplo, que no está dado aquí. En la primera es la declaración de la variable. Entonces yo coloco int x, o entero x, entero y, bueno, la otra es la condición, x menor a 10 o x menor a z. Y la tercera es el incremento. Entonces uno coloca generalmente x más más o y más más. El y más más es una manera de resumir que decir que incrementa en 1. Pero entonces dependerá, esa asignación dependerá. Por ahora, digamos, nos interesa es el concepto y de manera conceptual el par es un ciclo donde conozco el número de veces que se va a repetir un determinado conjunto de instrucciones. Eso es lo que nos dice. Y el while es una estructura en el cual no conozco el número de veces, pero determino una condición en la cual si se cumple, en la cual si no se cumple esa condición, se debe parar las repeticiones. Eso es todo. Por ahora quédense con eso. ¿Listo? Bien, vamos a ver dos estructuras de datos bastante importantes, y es que no les he contado el taller y me toca obligatoriamente contarles el taller. Dos estructuras de datos, vectores y matrices. Los vectores y matrices son unas estructuras de datos que me permiten guardar más de un valor. Normalmente nosotros decíamos, por ejemplo, cosas como esta. Edad igual a 5. Un único valor. Pero si yo necesito guardar pares de valores, es decir, yo necesito conocer aparte de la, por ejemplo, en qué caso se me podría dar, por ejemplo, una coordenada, donde tengo coordenadas en x, y. Entonces me tocaría coordenada x, coordenada x, coordenada y. Me tocaría hacer estas dos cosas, o sea, declarar dos variables para tener, por ejemplo, la coordenada 1, 2. Pero existen unas estructuras que yo puedo guardar más de un valor, y eso se llaman, bueno, algunos lo conocen como arreglos también. Entre los arreglos más conocidos están los vectores y los matrices. Un vector es un arreglo unidimensional que comienza en 0. Entonces yo digo coordenadas y digo el tamaño de la coordenada. Entonces le digo, esto no me funciona, el teclado no me funciona. Eso. Entonces yo le puedo decir que es puedo definir esto como un arreglo de dos posiciones, es decir, un vector de dos posiciones. Normalmente se definen con estos corcheticos. Entonces, si quiero guardar, por ejemplo, un valor en la posición 1, se coloca la posición 0 y coloco el valor de la coordenada 1. Y si quiero en la posición 2, el valor la posición es 1 del vector y colocaría la 2. Entonces esta es otra manera de minimizar código, es decir, en algunos datos voy a requerir un conjunto de elementos que me permitan almacenar más de un elemento. Ahora bien, las matrices son un arreglo bidimensional, es decir, tengo posiciones en X y posiciones en Y. Normalmente las matrices se declaran con doble cosito. Con doble cosito, así. Entonces, en la X va la posición en el eje X y la posición en Y. Entonces, si yo quiero guardar un valor en este cajoncito, sería la coordenada 0, 0. Si quisiera guardar en este cajoncito, sería 3 en X, 2 en Y.
Entonces, 3 y 2. Entonces declaro una sola variable que me va a permitir guardar n cantidad de datos, dependiendo, ya sea que declare un vector o ya sea que declare una matriz. Entonces un tipo de dato se llaman arreglos, esos tipos de datos, solo que este es de dimensionalidad 1 y este es de dimensionalidad 2. Este inicia en 0 y va a tener pues un tamaño que yo defina. Los vectores yo puedo definir de tamaño 5, de tamaño 10, de tamaño 20. Y en las matrices yo las navego a través de dos coordenadas. La coordenada en el eje X y la coordenada en el eje Y. Es decir, para desplazarme en cualquiera de estos cajoncitos. Recuerden que los cajoncitos son como pequeños almacenes donde yo puedo guardar datos. Yo puedo definir, por ejemplo, un vector de números. Entonces guardar aquí una serie de números. O puedo generar un vector de caracteres, guardar palabras o letras. Las matrices igual, yo puedo generar una matriz de números y utilizar estos cajoncitos para ir almacenando números. O por ejemplo, de letras o caracteres y yo puedo almacenar texto. Entonces aquí tengo unos ejemplos pues para que los vamos analizando. Hacer un programa que pida 5 números enteros al usuario y los guarde en un arreglo de números, o sea en un vector. Luego que imprima los números mayores a 100. Entonces aquí tengo dos problemas. Y eso es importante que lo sepan. Yo debo recorrer los arreglos, o sea, debo aprender a caminar ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Porque yo puedo tener dos operaciones sobre estos arreglos. Una, insertar datos. En el ejercicio nos dice, ingrese 5 números y guárdelos en el arreglo. Entonces, irá desde la posición 0 hasta la posición 4. Tengo que aprender a ingresar números. Entonces, guardar un número aquí, guardar un número acá, guardar un número acá, guardar un número acá, guardar un número. Y luego, ¿qué me pide? Que imprima los números mayores a 100. Nuevamente me toca recorrer al arreglo, pero por cada posición del arreglo me toca hacer una evaluación. ¿El número que está aquí es mayor que 100? Sí, no. ¿El número que está acá es mayor que 100? Sí, no. ¿El número que está acá está mayor que 100? Sí, no. ¿Mayor que 100? Sí, no. ¿Mayor que 100? Sí, no. Listo. Entonces aquí tenemos... No, los vectores hay que caminarlos, eso ahí no hay atajos. En Java existe una vaina en vectores que es diferentísima, pero porque en Java yo puedo tener unos vectores que tienen unos conectores, yo puedo conectar una cosa con otra, por ejemplo no el 0 con el 1 sino el 0 con el 2 y hacer operaciones de ese tipo, pero no, aquí hay que caminarlos. Entonces miren que aquí necesitamos dos cosas, necesitamos bueno, listo, lo puedes hacer, no habría necesidad de vector, pero te lo voy a poner de esta manera. Vos necesitas guardar 1000 números de teléfono, entonces ya declarar 1000 variables sería como complejo. Tal vez para ejercicios pequeños tienes razón, pero aquí hablábamos sobre la elegancia y la eficiencia del código. Entonces estas estructuras de datos complejas nos van a permitir en un número muy pequeño de pasos hacer unas declaraciones que nos van a ahorrar muchísimo código. Entonces, bueno, tips. Para recorrer un vector, ya sea para insertar datos o para leer datos, ustedes necesitan esta estructura. O sea que cuando trabaje con vectores, obligatoriamente utilizan paras. Si ustedes trabajan con vectores y no utilizan el para, muy probablemente su ejercicio esté mal.
Entonces hay tip porque hay unos ejercicios que trabajan vectores. Entonces miren, vamos a hacer el ejercicio. Entonces dice que yo necesito una lista de números. Mire, lista y el tamaño, ¿recuerdan? Nombre y el tamaño. Entonces, por ejemplo, números y el tamaño 5. Entonces ya declaré un vector de tamaño 5. ¿Cómo lo recorro? Para ir desde 0 hasta 5. Bueno, en este caso tengan en cuenta lo siguiente. Aquí no puedo usar el 5 como tal, sino el 4 o tamaño menos 1. ¿Por qué? Porque los vectores, la primera posición no es la 1, sino la 0. Entonces, leer o escribir, aquí podrían ser dos operaciones, ¿no? Si voy a escribir, pues entonces escribir en el vector. Si voy a leer, pues leer. O sea, la idea es que sea una operación, dos operaciones tienen los lectores. O ustedes pueden escribir algo en el cajoncito o pueden sacar algo del cajoncito. Bueno, por acá nos dicen que podemos crear un vector de X número pidiendo antes la cantidad de números almacenados del vector. Sí, eso ya dependerá pues del análisis que nosotros hacemos del problema. En este caso, como en el ejercicio dice capturar 5 números, yo ya sé de antemano cuántos números voy a necesitar. Pero si yo digo, genero un programa que le pida al usuario el tamaño del vector y luego llene el vector de acuerdo al tamaño que solicito, pues es otro paseo. Entonces aquí van a haber dos operaciones. Entonces yo puedo escribir o leer. ¿Cómo se llama un vector? Con el número, el nombre del vector, es que no sé cómo se hacen los cajoncitos. El nombre del vector. Aquí ya no iría, aquí iría el nombre de la variable, o sea, el nombre del par, porque este número deberá incrementar en 1. Entonces, si voy a hacer una asignación, entonces aquí escribir el número. Entonces aquí va lo que escribe el usuario. Entonces aquí lo que está haciendo es esto, ya. Para de 1 hasta 0 hasta el tamaño 4. Escribir el número y aquí leer el número por teclado. Y este para es recorrerlo para evaluar cada una de las posiciones del vector si esta operación es mayor que 100. Aquí está el pseudocódigo. No es bonito, pero ahí está. Miren. Inicio, tamaño 5. Genera un para llenar el vector. Una vez lo llena, llega acá y hace la evaluación. ¿Qué evaluación tiene que hacer? Comparar cada posición cada número almacenado en el vector si es mayor que 100. Y dado un número, si el número es mayor que 100, pues escribirlo en pantalla así. Una vez finalice el recorrido del vector, finalice. Y eso es la estructura de datos. Bien, les queda a ustedes para tarea leer qué es programación modular. Palabras más, palabras menos, el ejercicio, la programación modular se trabaja una técnica que se llama divide y vencerás. La idea es crear código reutilizable, pequeños fragmentos de código que resuelvan problemas particulares. Y luego armar el programa con los pequeños pedazos de código como si se tratara de un rompecabezas. Y solucionar problemas más grandes. Pero eso ya les queda de tarea para la casa. ¿Qué vamos a ver ahora? Bien, el taller. Ya está publicado en Territorium el taller y el componente o el material formativo. Listo. El material formativo se conoce como análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el anuncio yo les coloqué el link, si no, se van. Vamos a habilitar la vista del aprendiz.
Upa, ya se me salió. Ya no me acuerdo la clave, ven. Listo, entonces ustedes ingresan a la ficha. Voy a habilitar la vista del aprendiz para que sea lo más parecido a lo que ustedes ven. Listo, entonces van a ir a contenido del curso, proyecto, módulo 2, y aquí está guía de aprendiz, está material formativo aquí, material en formación. Y van a leer análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Le dan clic aquí, les sale esta información, le dan clic en el recurso y les aparece el material formativo. Recuerden que le dan iniciar y ya empiezan pues a revisar el material, que es lo mismo que está en las diapositivas. Yo en las diapositivas, recuerden, intento sacar un resumen. Bien, ¿dónde está el taller? Módulo 2, guía de aprendizaje, y van a buscar la actividad. Vamos a ver si me acuerdo. El nombre de la actividad es la que no me acuerdo muy bien. Creo que es la 240 20 10 58 AA2. Listo. No, perdón, esa no era. Es esta. No. Sigo sin pegarle. Esta es. Diseñar algoritmos. Es la 220 50 10 96 AA2. Aquí van a encontrar el instrumento de evaluación. Es decir, los criterios que va a tener su instructor para evaluar su trabajo. Miren que aquí está define a variables, acumuladores, contadores, soluciona las estructuras secuenciales, define una secuencia lógica de diseño, define un plan de pruebas que le permita validar el algoritmo o la solución del problema. Recuerden que hay un ejercicio de ustedes era revisar las pruebas de escritorio que sirven para evaluar los algoritmos, ya sea que lo tengan en pseudocódigo o en diagrama de flujo. Y aquí van a encontrar el taller, le dan clic aquí y se les va a descargar el taller está en Word. Entonces ustedes inician. En este apartado donde, bueno, mientras carga eso, aquí van a subir su evidencia. Ya te digo, es que ya nuevamente lo vamos a repetir. Ustedes entran a su ficha, por ejemplo, este es la 240 51 15. Entran a contenido del curso, proyecto, módulo 2. Aquí van a ir donde dice guía de aprendizaje. Y en la guía de aprendizaje van a seleccionar la actividad 240 201 28. Otra vez esta no es. Esta creo que, a ver, sí, para el 26, esta es. Esta es. La actividad GA2 220 501 1096, actividad 2, evidencia 0. Aquí está el instrumento de evaluación, que ya lo vimos acá. Y aquí van a encontrar el taller. Acceso al anexo. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben hacer 10 ejercicios. Dice, para cada uno de los siguientes problemas identifica el problema a resolver, los datos de entrada, los procesos a realizarse sobre dichos datos, los datos de salida y los resultados esperados en la solución de los problemas planteados. Vea, tienen que hacerlo así. Solución, datos de entrada,
datos de salida. Este es el identificador, el nombre que yo le doy a lo que es. Lado del cuadrado lo llamé lado. La salida es el área y la llamé área. Y aquí está. Ajá. Pero aquí me tienen que hacer el pseudocódigo. En el taller 2 lo mismo, datos de entrada, los datos de salida, el pseudocódigo y el flujograma o el diagrama de flujo. Ahora, ¿cuáles son los ejercicios a desarrollar? Estos ejercicios del 1 hasta el 10. Les recomiendo utilizar algún programa o alguna herramienta para facilitarse la tarea, o es una tarea relativamente compleja. Cuando me los entregan así, flujograma, digo pseudocódigo, flujograma. Aquí están los 10 ejercicios a desarrollar. Para desarrollar estos ejercicios tienen hasta el 6 de marzo, es decir, hasta el domingo, hasta las 12 de la noche. Le dan ver evidencia y suben su evidencia desarrollada. ¿Preguntas, inquietudes? Sí, no hay problema. Listo, recuerden que ya están publicados en el grupo las notas de los proyectos anteriores. Hay muchos que tienen notas pendientes, no son conscientes y los pueden estar llamando ¿a qué? Los pueden estar llamando a descargos. Entonces no se dejen pillar. Ese es de la ficha 2, de la terminada en 115. Este la termina en la 116. Ahí se la estoy pegando otra vez. Esto igual lo publiqué por el grupo, ¿no? De WhatsApp, 117. Para que revisen sus notas, por favor. Si tienen evidencias pendientes, pónganse al día. Hay dos situaciones. O la perdieron o no la presentaron. El producto de la multiplicación. Es la multiplicación para que lo tengas en cuenta, Geraldine. Listo, ¿alguna otra pregunta? Listo, entonces no siendo más, muchachos, pues vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Voy a detener la grabación. Recuerden, yo les voy a compartir la grabación ya sea por tanto por la plataforma como por WhatsApp.